día a todas y todos, bienvenidos a la transmisión del conversatorio USAC en la Historia, en el marco de las actividades del aniversario 347 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación, dejaré en el uso de la palabra a la maestra Brenda Marroquín, directora de la Dirección General de Docencia. Buen día. Presento un cordial saludo desde la Dirección General de Docencia a la Comisión Académica y de Investigación conformada por la doctora Alice Patricia Burgos Paniagua, directora de la Dirección General de Investigación. A la maestra Rosario Espinosa, coordinadora de cursos libres. A la licenciada Gloria Juárez, jefa de la Biblioteca Central. Al licenciado Juan Pablo González, director del Centro de Estudios de Culturas en Guatemala, CESEG. A nuestros disertantes, doctor Enrique Gordillo, maestro Maynor Carrera Mejía, al doctor Aníbal Chajón, a quienes agradecemos su participación por enriquecer con su conocimiento y experiencia en esta conmemoración de los 347 años de la fundación de nuestra Casa de Estudios. Ha sido y esperamos que así siga una institución pública fundamental para el desarrollo de la educación superior del país. Por lo tanto, su fundación es parte trascendental de la historia de Guatemala. A todas y todos los profesionales y público en general que nos acompañan en esta significativa actividad, también les presentamos nuestro saludo atento. En el marco del aniversario de nuestra Casa de Estudios, este día nos convoca un tema de relevancia, la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La USAC dirige, organiza y desarrolla la educación superior del Estado, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promueve la investigación en todas las esferas del saber humano. Coopera al estudio y solución de los problemas nacionales, la innovación productiva y la promoción de la cultura. La USAC es una institución educativa que tiene un factor multiplicador en términos de beneficio para la sociedad guatemalteca, porque aporta profesionales comprometidos con la realidad y necesidades del país. Asimismo, aporta ciencia y conocimiento, fortalece derechos y obligaciones de los ciudadanos y genera oportunidades de desarrollo económico, político y cultural de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene presencia en todos los departamentos, lo que permite cumplir con el compromiso social que le corresponde. Los 347 años de la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido compleja, pero siempre con el compromiso de defender la autonomía al servicio del bien común y de la población guatemalteca. Los universitarios somos privilegiados en nuestro país. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad y compromiso de retornar a la población el beneficio de una educación pública, autónoma y gratuita. Los invito a disfrutar y aprender de los temas que nos convocan, los cuales sin duda aportarán a nuestro análisis y compromiso profesional y sobre todo enriquecen la identidad y pertenencia a nuestra gloriosa Casa de Estudios. Y enseñada a todos, muchas gracias. A continuación daré lectura a la hoja de vida del doctor Aníbal Chajón. El doctor Aníbal Chajón, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín, investigador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos, coordinador académico de la Escuela Superior de Imagen Pública y docente en la Universidad Galileo.
autor de 81 investigaciones publicadas en revistas especializadas, 11 libros editados por la Universidad de San Carlos y 10 libros por entidades públicas y privadas. Ponente en 56 congresos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Uruguay y España, y colaborador en diversos medios informativos. El doctor Chajón disertará respecto a la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuchemos, por favor. Bueno, es un honor estar con ustedes conversando sobre la historia de la universidad y me gustaría, ya que vamos a hablar sobre el origen de la institución, comentar que los estudios superiores fueron desde la Edad Media uno de los puntos más agudos para toda la administración de los reinos europeos. La idea de la universidad no es simplemente conocimiento. En su época, la universidad es la forma en la que las personas de la élite adquieren la información adecuada para hacer funcionar los nacientes estados en Europa. La universidad surge en Bolonia no en forma casual. Surge porque las relaciones comerciales en el norte de Italia se están fortaleciendo y la gente necesita información legal, hacer contratos confiables. Trasladando esto, después de la conquista, pues nos encontramos con que en la Ciudad de México y en la Ciudad de Lima se fundan las primeras universidades, ya como tales, ¿verdad? Con el patrocinio del rey y luego, años después, con el reconocimiento del Vaticano. Bueno, en aquella época, pues, consideremos que los estados pontificios son, digamos, un equivalente a las Naciones Unidas, ¿verdad? Es su peso político, su peso diplomático, su prestigio eran importantes y una universidad pontificia permitía que sus egresados pudieran ejercer su profesión en cualquier país del mundo católico, ¿verdad? Desde Polonia hasta la Argentina. Entonces era muy importante y estas son las motivaciones para que aquellas personas que gestionan el surgimiento de la universidad en la ciudad de Guatemala pues lo intenten, empezando por el obispo Marroquín, que lo que pretende es formar personas para el clero. No lo consiguió, deja un legado y es hasta que un acaudalado del siglo XVII, don Pedro Crespo Suárez, deja junto con otras personas un legado adecuado, suficiente para crear la institución que ésta logra establecerse. Firma la cédula de fundación el rey Carlos II y para hacerle un homenaje a este monarca es que recibe el nombre posteriormente de Universidad de San Carlos. Y cuando recibe ya el título de pontificia, bueno, los egresados pueden ejercer en cualquier parte del mundo católico. Las condiciones para poder ser estudiante universitario en el periodo hispánico son bastante restringidas. Solamente las personas de la élite, aquellas personas que cuentan con un documento titulado Pureza de Sangre, tienen acceso a la universidad. Es decir, estamos hablando de la élite, muy limitada. Esto incluye a la nobleza indígena, pero pues la verdad es que las condiciones no permitieron que muchas personas de la nobleza indígena pudieran participar. De esa cuenta quedan excluidas personas mestizas, ¿verdad? Tanto de ascendencia africana, europea y americana, ¿verdad? Porque eso estaba restringido. Y esto no obedece a criterios excluyentes gratuitos. Para la mentalidad hispánica, aquellas personas que no tenían un antepasado, digamos, confiable para la corona, no debía tener puestos de importancia. Y se suponía que aquellas personas de ascendencia mixta no eran confiables para la corona. Bueno, pues entonces así empieza la universidad y aunque, como hemos mencionado, se firma la cédula de fundación en 1681, empieza a funcionar hasta 6 años después. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debió a la dificultad de conseguir profesores dispuestos a trasladarse, ya fuera desde México, desde Lima o desde España, hasta una población que les parecía muy remota y con poco atractivo económico, que era la ciudad de Guatemala. Entonces, los primeros docentes
son personas que están vinculadas con el gobierno. Por ejemplo, varios de los profesores fueron nombrados con la condición que pasado cierto tiempo iban a integrar la audiencia real que funcionaba también en la ciudad de Guatemala. Entonces tuvimos así los primeros docentes y el primer rector ocupó por mucho tiempo el gobierno porque no había un cuerpo suficiente de profesores. Entonces son cositas que fue solventando la institución lentamente. Vamos a brincarnos hasta 1767, cuando la universidad pierde a otros profesores, a otro grupo de docentes que eran los sacerdotes de la orden jesuita. La expulsión de Carlos III provoca que muchos de los docentes de la universidad ya no están en Guatemala. Esto le da la oportunidad a otras órdenes religiosas a convertirse en profesores. Y tenemos allí al franciscano Antonio Liendo y Goicoechea, quien es una de las personas más importantes en lo que podríamos considerar como la primera reforma universitaria, porque introduce los estudios de matemática y física, lo que ahora llamaríamos experimental, por primera vez. Y además fue a Europa a comprar libros. Esto, digamos, es como una de las innovaciones importantes. Y consideremos que el precio de los libros en aquella época era muy elevado, ¿verdad? Entonces, pensemos, ¿verdad? Los inicios de la universidad no fueron tan sencillos. Sin embargo, marcaron las raíces de una institución que lleva 3 siglos cumpliendo con su labor. Muchas gracias, doctor Chajón. A continuación, la licenciada Gloria Juárez, jefa de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dará lectura a la hoja de vida del doctor Enrique Gordillo. Doctor Enrique Gordillo Castillo. Es licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, realizó sus estudios de maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos. También ha sido investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es profesor investigador del Departamento de Investigación de la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación, dejo en el uso de la palabra al doctor Enrique Gordillo Castillo con el tema La Universidad de San Carlos de Guatemala durante la época independentista hasta inicios del siglo XX. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estas conmemoraciones son siempre muy importantes para pensar y repensar la universidad y ver un poco más allá, ¿verdad? A mí me gusta incentivar a que se estudie la universidad. Entonces hay una producción muy grande de bibliografía sobre la historia de la universidad y siempre me gusta mucho mencionarla, ¿verdad? A lo que se refirió Aníbal con la fundación de la universidad. Los documentos existen porque cuando se conmemoró el tricentenario, la universidad hizo una serie de publicaciones conmemorativas. Entonces están los documentos originales, las constituciones de la universidad, que serían como los reglamentos, ¿verdad? Que fue la gran obra de Francisco de Sarasa y Arce, y una serie de libros importantes, ¿verdad? La universidad no solo se estudia por los sancarlistas, han habido grandes obras escritas por personas de otros lados, ¿verdad? Se estudia en la UNAM, se estudia en los Estados Unidos, en España, en un montón de lugares, ¿verdad? Y lamentablemente el periodo menos estudiado es el periodo de la independencia hasta, digamos, 1944. Ahí es donde tenemos menos producción bibliográfica, pero los archivos están.
Los archivos de la Universidad de San Carlos fueron trasladados en los años 60 al Archivo General de Centroamérica. Entonces, yo siempre invito a los estudiantes a que se animen a estudiar estas partes de la historia que todavía no conocemos, ¿verdad? Me gustaría mencionar estos dos libros que son notables, ¿verdad? De lo poco que se ha escrito sobre el siglo XIX, la historia de la universidad, pero que son muy valiosos. El libro de Lorenzo Montúfar Navas sobre la universidad en el Valle de la Virgen, 1773-1944, y el libro clásico de Augusto Casali Ávila, Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, época republicana, 1821-1944. Estos son 3 tomos, este apenas es el primero. Entonces yo primero los invitaría a leer estos libros, ¿verdad? Ya hablando de los grandes contratiempos de la universidad en el siglo XIX, el gran problema fue el traslado de la ciudad. Yo creo que la gente ahora no alcanza a ver las dimensiones de lo que significó que por los terremotos ocurridos en la ahora antigua de Guatemala, se ordenó que se trasladara a la ciudad. Por cierto, Jalapa era uno de los lugares posibles en donde iba a estar la nueva ciudad. Al final se optó sí, al final se optó por este valle, ¿verdad? Pero por eso se escuchan ruidos y hay una serie de interferencias, porque este es el punto de confluencia de todos los caminos pasan por la ciudad de Guatemala. El gran problema era el suministro de agua y por eso se hicieron obras monumentales, ¿verdad? Los acueductos para trasladar el agua a esta ciudad. Y para la universidad fue terrible porque se destruyó el edificio en la antigua Guatemala, pero se ordenó el traslado acá, a este nuevo valle, pero acá no había edificio. Estaba asignado el espacio, el solar, pero no había construido nada. Entonces fue tremendo porque había una asignación muy reducida para poder construir el edificio. Entonces, en los primeros años, los universitarios se resistían a trasladarse. Eso fue lo primero, hasta que se les dio la orden y se vieron obligados. Estuvieron cobijados en algunos conventos. Las primeras funciones universitarias en esta ciudad se hicieron en estos conventos porque el edificio no existía. La construcción del edificio que hoy ocupa el Museo de la Universidad de San Carlos, el MUSAC, tardó 72 años en terminarse. Entonces se concluyó hasta mediados del siglo XIX. Entonces fue periodos muy difíciles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este libro de Lorenzo Montúfar Navas nos habla de todo lo que hicieron los universitarios para recaudar fondos para poder construir ese edificio. Muy interesante. Incluso los mismos rectores pusieron de su propia bolsa para poder pagar, ¿verdad?, que se construyera. Entonces es muy interesante. Luego, en la historia de la universidad, en el siglo XIX pasa por 2 períodos que son bien complejos, ¿verdad? Las reformas liberales, en donde los liberales trataron de borrar el periodo colonial. Primero Mariano Gálvez con la Academia de Estudios y luego Justo Rufino Barrios, que creó la Universidad Nacional de Guatemala con las primeras estructuras, ¿verdad? El Consejo Superior Universitario, el modelo de facultades. Entonces es un periodo muy rico para estudiar, ¿verdad? Entonces yo concluyo invitando a que más gente se sume a estudiar la universidad. Muchas gracias. La maestra María del Rosario Espinosa, jefa de cursos libres de la USAC, dará lectura a la hoja de vida del Magíster Maynor Carrera. Magíster y doctor Maynor Carrera Mejía, nacido
en Monjas, Jalapa. Reside actualmente en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Graduado en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha estudiado más de 10 carreras en 5 países. Ha escrito 15 libros y ha participado como columnista invitado en los diferentes matutinos conocidos de Guatemala. Lo que más le gusta es ser docente e investigador. Su más reciente carrera es el profesorado de segunda enseñanza en teología y el año pasado se graduó de profesor de segunda enseñanza en pedagogía y ciencias sociales y formación ciudadana. A continuación, escuchemos la disertación, el cual lleva por título Universidad de San Carlos de Guatemala desde el siglo XX hasta nuestros días. Quiero agradecer la invitación a este conversatorio. Yo vengo de Jalapa, precisamente donde iba a ser la nueva Guatemala, pero no se pudo. Pero estamos aquí. Trabajé en Jalapa durante 25 años y luego me vine al Museo de la Universidad de San Carlos a través de la Dirección General de Extensión. Y lo primero que me dijo Gladys Barrios es: lea sobre la universidad, lea más. Y miren que yo le agradezco a ella y ahora me he convertido en un amante de la historia universitaria y me ha tocado que trabajar durante la época de creación, la colonia, hasta nuestros días. Y el siglo XX inicia con Manuel Estrada Cabrera, 22 años gobernando, mano dura, hasta 1918. Tomemos en cuenta que en esa época la Asamblea Nacional nombra a la Universidad Estrada Cabrera. Ya se imaginan ustedes lo que esto significó. Lo importante de esta época es un control a la universidad. Nace la huelga de Dolores en 1898 como una protesta por haber cerrado todas las escuelas. No teniendo nosotros autonomía, fuimos cerrados siendo parte del Ministerio de Educación, que en esa época era la Secretaría de Instrucción Pública. Y algo importante que se da en la época de Estrada Cabrera es la graduación de la primera mujer con el grado de licenciada. Olimpia Altuve se gradúa en 1919 y en el discurso que Estrada Cabrera ofrece dice: yo la felicito, pero también me felicito porque es en mi periodo que se está graduando la primera mujer con el grado de licenciada. Usted va a poder alejarse de los vicios, ser productiva e independiente económicamente. Eso le dijo Estrada Cabrera y ella humildemente recibe su título y dice: yo sería muy feliz si estuvieran mis padres, pero ya no están. En contra de los hombres, con el acoso que recibió en medicina, ella se inscribe a farmacia y se gradúa. De ahí, la mujer no dejó de estudiar, aunque es hasta 1944 con la llegada de la Facultad de Humanidades cuando esto va a crecer. Pero mientras tanto, aquí está tu son Chabela. En 1921 se inicia la huelga de Dolores después de pasar tantos años sin poder desfilar. Y nace una humilde figura, podríamos decir, pero que ha tenido el gran significado y se convierte en el ícono de la huelga de Dolores. Una mujer malcriada, que baila, que bebe y que maltrata, y que tiene muchos hijos, que son los huelgueros. Ella nace en 1921 de la mano de Pan Martínez Sobral, y de allí ha tenido una evolución muy grande en la historia de la huelga de Dolores, pero también en 1922 se complementa la huelga con aquel canto de la chalana, que si usted lo escucha hoy, piensa que se escribió ayer, dándole duro a la corrupción, a los políticos, a los militares, a los jueces, ni conservadores ni liberales. Chalana significa, en masculino sería chalán, que vende que habla demasiado para vender esas bestias. Y a usted mire cuando lo envuelve aquel señor que es bueno para vender a la gran, uno le compra la vaca y no tenía una pata, pero se da cuenta hasta que llegó a su casa. Eso es la chalana. Nace en 1922 de la mano de Miguel Ángel Asturias, de José Luis Valcárcel, Alfredo Valle Calvo, David Vela, con el ingenio de Paminondas Quintana y Joaquín Marnoya. Eso surge en lo que era la Facultad de Derecho. Justo Rufino Barrios se encargó de dividirlas en facultades.
Derecho en el Museo de la Universidad que todos conocemos y Medicina en el Paraninfo Universitario. De aquí lo importante que viene, no son solo las esas dictaduras que tuvieron a la universidad controlada. José María Orellana, el primer dictadorcito, este señor, le da golpe de Estado a Carlos Herrera y fue un 5 de diciembre de 1921. Y al derrocarlo fue volver a la dictadura como de Estrada Cabrera. Y ese gran frustración estudiantil es la que nos lleva a crear la Chalana. Y algo importante que todos pasamos de largo es que los Estados Unidos, ese imperio, paga el golpe de Estado para que Centroamérica no se volviera a unir, porque teóricamente se había unido nuevamente Centroamérica en 1921. Y eso es lo duro de la Chalana, se quedó como un oráculo. Y la seguimos cantando a pesar que solo habla de 3 carreras en ese momento, que es medicina, farmacia y derecho, pero es de todos. En 1944 lo importante es recordar a Luis Cardosa con aquella frase: 10 años de primavera en el país de la eterna tiranía. Y aunque tuvieron sus errores, gobierno de Arbenz y de Arévalo primero, luego Arbenz, podríamos decir que es importantísimo cuando el triunvirato revolucionario le otorga la autonomía a la Universidad de San Carlos, y ese es su despegue, porque es inyectarle que administrativamente puede organizarse y económicamente crecer con un presupuesto específico que en la Constitución de la República de Guatemala, la que tenemos de base de 1985, retoma lo de la de 1945, y en el artículo 84 dice que la universidad es autónoma y que merece un presupuesto no menor del 5%. Ya de allí, nuestra universidad, que nace azul, que se torna gris con los liberales, se torna roja en la guerra que vivimos de 1960 a 1996. Y ahí murieron muchos universitarios, hombres y mujeres. Los que no tuvieron la suerte de salir por un mejor país, murieron. Y hay libros como el de Patricia Borrayo, que estudia a las mujeres y las mujeres que murieron en el conflicto armado, las universitarias. Y es recordar a Rogelia Cruz, Otto René Castillo, por decirles algunos de los grandes y tanta gente que murió por una Guatemala mejor. Y con la llegada de la paz, con la firma de la paz en el 96, todavía siguió muriendo seleccionadamente personal universitario. Lo interesante es que a partir de 1970 la Universidad de San Carlos sale del entorno capitalino y empieza a fundar los centros regionales universitarios, iniciando con el CUNOC en Quetzaltenango en 1970, y luego vienen los demás centros universitarios que hasta para el 2016 ya estaba completo toda Guatemala. Y dentro de los departamentos hay subsedes en municipios, y eso ha crecido tanto que ya el porcentaje de estudiantes se está acercando a los capitalinos. Todavía nos falta. Y de mujeres, que 214 años llegan después de los hombres, hay más mujeres que hombres en la universidad. El 53% son mujeres en nuestra universidad. Tenemos 22 centros regionales. Bueno, eran regionales, ahora son departamentales. Tenemos nuestro campus central, el CUM en la zona 11 y el CUM ahora de Misco, que fue inaugurado este año. Y aparte tenemos las 10 facultades y 9 escuelas no facultativas. Para llegar al año que estamos, ya vamos a completar los 250,000 estudiantes, y eso nos convierte en una de las universidades más grandes del mundo. Montón de estudiantes, y todavía nosotros conversando decíamos que todavía sigue siendo elitista esto, ¿verdad? Imagínense que si todos los que se gradúan de educación media llegaran, pues no cupieran en toda la universidad. En 1922 surge el lema de la Universidad de San Carlos con el id y enseñad a todos. Fue una nueva incorporación tomando en cuenta que la universidad nace en el seno de la Iglesia Católica, y es como relacionarlo con Mateo 28, 16, 20, que dice: id
y esparcid el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya de una manera laica, lo que significa es: ayudemos a resolver los problemas nacionales, enseñemos, siendo sancarlistas tenemos ese deber. Bueno, cuando usted pueda cobrar, cobre, pero cuando no, no lo haga, porque nuestra sociedad es muy pobre. La universidad pues llega a sus 347 años de creación y retomamos de latín Carolina Academia Cuactemalensis Inter Cetera Sorbis Conspicua. Fuimos la universidad número 116 y, como dice el lema, la Universidad de San Carlos es grande entre las del mundo. Agradecemos a cada uno de los historiadores por compartirnos su pasión respecto a la Universidad de San Carlos de Guatemala y también revivir todos estos procesos históricos que la universidad ha tenido a lo largo de estos 347 años. A continuación me permitiré dar lectura de algunas de las preguntas que nos han hecho llegar y que pues de alguna manera buscan profundizar en temas específicos. Por ejemplo, la primera dice: ¿cómo se constituye la libertad de cátedra en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Bueno, la libertad de cátedra ha sido durante el siglo XX y XXI un tema muy importante, pero quiero recordar a los primeros profesores, a los primeros que escribieron libros incluso, que ellos ya van ganando una libertad de cátedra a propósito de su capacidad intelectual. Pueden recomendar otros autores, qué sé yo, pero es a partir de 1944 con la autonomía universitaria el debate que se da con respecto a la libertad de cátedra. Incluso está reglamentado, todos tenemos derecho, los profesores, a libertad de cátedra. Pero escuchen bien, libertad de cátedra no significa voy a hacer lo que yo quiero, de ninguna manera. Libertad de cátedra es una libertad científica para que nosotros podamos enseñar de acuerdo a lineamientos de hoy, didácticos, tecnológicos, pero también ver la parte académica de especialidad de cada quien. Yo puedo recomendar con mis años que tengo de lectura, de estudio y de investigación a mi materia específica, pero cada quien lo va a hacer en su propio campo. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta que nos hacen llegar es: ¿qué influencia tuvo las reformas borbónicas en la USAC? Por favor, doctor. Esta es una pregunta muy interesante porque corresponde al siglo de las luces, a la Ilustración, que es una renovación que se da en el siglo XVIII, que se da en toda Europa. Y en el caso de España, lo que ocurrió fue que empezaron a cuestionar qué estaban obteniendo de los territorios de ultramar. Entonces, hay obras, lo que está de más y de menos para que España sea lo que debe ser y no lo que es, de Juan de Campillo y Cosío, que era diciendo, bueno, no sacamos nada, son improductivos, no estamos generando nada. Entonces, el gran promotor fue el que mencionó ya Aníbal, Antonio de Liendo y Goicoechea, que lanzó la gran reforma universitaria del siglo XVIII con todas esas ideas, ¿verdad?, de renovar y de cambiar hacia una educación más práctica y más orientada hacia las ciencias. Por eso es que empiezan los estudios de matemática, de física, incluso los de medicina. Los grandes médicos que tuvo Guatemala, el doctor Esparragosa y Gallardo, que inventó los forceps, por cierto, ¿verdad? Y el doctor Flores, las primeras jornadas de vacunación, todo es cambiar las nociones, todo por influencia de las reformas borbónicas. Y no nos quedaríamos atrás los historiadores, porque recordemos también, en 1832 nacen los estudios históricos y también todo el proceso que hace la Ilustración para que los intelectuales de la Universidad de San Carlos organicen el proceso de independencia. Y me parece que la siguiente pregunta tiene relación con esto que menciona al final el maestro. Y dice: ¿qué relación tiene la USAC con la independencia de Centroamérica y cómo hoy en día se vuelve un vínculo de la integración centroamericana? Bueno, es muy importante recordar que todos
todos los protagonistas de la independencia estaban vinculados con la universidad. Empecemos, la sublevación de San Agustín a Cazahuastlán era un universitario. Las personas que inician la sublevación en San Salvador eran universitarios. Los nicaragüenses habían pasado por la Universidad de San Carlos y lo mismo en Honduras y en Chiapas. Entonces, es la Universidad de San Carlos el foco de la Ilustración, la que promueve esa inquietud, ese cuestionamiento. España dice, damos todo lo que podríamos dar, y solo recordando, cuando Napoleón invade España y se interrumpe el proceso administrativo, es Nueva España, México, el que financia el gobierno español, porque Napoleón tiene ocupada toda la península. Entonces, los universitarios dicen, ¿cómo en España nos cuestionan a nosotros si es América la que mantiene España? ¿Verdad? Entonces, es este grupo de intelectuales, de personas que tienen poder, que tienen capacidad económica, que tienen información, los que despiertan el proceso de independencia. Y no podemos dejar de mencionar a Antonio Larrazábal, fue rector, pero también fue diputado de Guatemala en las Cortes y lleva ese espíritu, ¿verdad? O sea, esa información de gente muy, muy capacitada, y es lo que hace que la universidad al final se vuelva uno de los soportes de la administración en el periodo de la independencia, que todavía impacta en la Revolución del 44 y está vigente en la Constitución actual. Es el centro donde se encuentran las personas con mejor preparación, y el Estado de Guatemala ha confiado en esto, por supuesto, del 44 para acá. Y otra cosa, era la única universidad en Centroamérica. Entonces, hasta el siglo XX, estamos hablando de 1980 por ahí, muchos centroamericanos venían a estudiar, ¿verdad? Y entonces era, digamos, siempre un centro difusor de cultura. Incluso en las normativas actuales de la universidad se dice que se puede contratar un profesor extranjero siempre que no haya un guatemalteco o centroamericano que pueda servir ese espacio. Entonces, la universidad sigue reconociendo la hermandad que nos mantenemos como centroamericanos y que debiera ser un tema a considerar. Yo solo quisiera agregar algo que creo que es también muy interesante, y Minor va a ser el que va a estar en el núcleo, porque fue en el Salón General Mayor de la universidad, en el actual MUSAC. Ahí, el 1 de julio de 1823, se firmó la independencia absoluta de Guatemala. Fue en julio se va a conmemorar el bicentenario de la firma de la independencia absoluta, y fue en ese salón, en el Salón General Mayor. Luego, en ese mismo salón estuvo instalada la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el Salón General Mayor tiene una relevancia enorme para la historia de Guatemala, ¿verdad, Minor? No, definitivamente. Yo lo que quisiera agregar es que no pensemos como una universidad unida y con pensamientos similares. Precisamente la división de pensamiento fue la que llevó a algunos a desear ser parte de México y a otros a oponerse. Y fue el 30 de noviembre de 1821 cuando son asesinados los dos primeros sancarlistas por oponerse a la anexión a México. Remigio Maida y Mariano Bedoya, hermano menor de doña Dolores Bedoya de Molina, murieron baleados en la iglesita, atrás de la iglesia de San José, abajo de la Merced. Y eso también, miremos que el proceso de independencia, tal como mencionaste, es un proceso que inicia el 15 de septiembre, primer acto. Segundo, 5 de enero de 1822, nos anexamos a México, somos mexicanos durante 18 meses. Los mismos sancarlistas divididos firman y son parte de México. Luego, el 1 de julio de 1823, nuestro tercer acto. Nos separamos de México y nace la República Federal de Centroamérica, su primera constitución federal en 1824 de la abolición a la esclavitud en el Salón General Mayor
nuestro. Somos un ícono realmente de toda Centroamérica por ser la capital. Y por último, para cerrar los actos de la independencia, 21 de marzo de 1847, con Rafael Carrera, nace la República de Guatemala y atrás de él están los sancarlistas. El doctor Juan José de Aycinena, 30 años siendo rector, y Antonio Marur escribiendo el decreto de creación de la República. Así que ¿qué más, verdad? Es el conocimiento el que nos lleva a esto y son los sancarlistas los que promueven este proceso de independencia en 4 actos. Y vean, realmente yo me siento sumamente privilegiado por escucharlos, por que ustedes nos comparten todos estos datos que seguramente están en diversos libros y demás, pero ya escucharlos, de alguna manera vivirlo, ¿no? Y ser parte de la universidad nos genera un sentimiento muy particular, ¿no? Acá hay otra pregunta que ya usted había mencionado. Dice, ¿cómo fue el proceso de las primeras mujeres graduadas en la USAC? No fue fácil para las mujeres ingresar a la universidad y de hecho es hasta 1895 cuando en tiempo de José María Reina Barrios se les permite ingresar a través de una carta de recomendación que prácticamente decía que eran decentes y que habían cumplido también su escuela primaria, tenían hasta que vacunarse para poder entrar. Eso no se los pedían a los hombres y no podían estudiar cualquier carrera. A ellas le crean la carrera de parteras. Y se gradúan 25 de 1895 a 1905, se interrumpe esta carrera y es hasta 1919 que Olimpia R. Altuve se gradúa como la primera licenciada en farmacia, luego su hermana. El otro año se graduó en 1920 también de licenciada en farmacia, en 1927 Luz Ordaz de Quetzaltenango se gradúa como la primera abogada y no ejerció por ser mujer. Y luego viene una médica, tampoco puede ejercer hasta 1944, que inicia la Facultad de Humanidades y la primera graduada en letras es Margarita Carrera, por ejemplo. Y ahí se le da más posibilidad a la mujer y la mujer se va habilitando para ocupar cargos y demás. Y hoy por hoy, pues 53% de la matrícula estudiantil son mujeres y ocupan cargos de decanaturas, directoras de centros universitarios. Solo nos falta una rectora. La última pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué significa la autonomía universitaria? ¿Me gusta cuando estamos por acá? Bueno, cuando hubo varios intentos, porque viene desde anhelos, como decía Minor, de muy antiguos, pero en realidad está vinculado con las reformas de Córdoba, que se iniciaron en la Argentina en 1918. Y en Guatemala hubo varios intentos porque los profesores, el rector, el vicerrector, el secretario, los decanos, los profesores de las facultades eran nombrados por el presidente. La caída de Jorge Ubico empezó porque retiró a un profesor de la Escuela de Derecho. Y entonces los estudiantes protestaron y ahí empezó todo el movimiento. Ubico renunció y después estuvo Ponce Baides. En la constituyente de 1944 se discutió el tema de la autonomía y quedó dividido en 3 partes. La autonomía financiera. La universidad tiene sus propios recursos y puede disponer de esos recursos como quiera. La autonomía jurídica, que le da el autogobierno, ¿verdad? Que le da la facultad de autorregirse por un gobierno compartido con los estudiantes y los egresados, y la autonomía académica, que es la autonomía de poder decidir sobre sus planes y programas de estudio, ¿verdad? Eso es lo que quedó. También algo muy interesante, el gobierno de la universidad en 1944 estaba en el Paraninfo, ahí estaba el rector, y entonces cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno le entregó a las autoridades universitarias el decreto de autonomía, fue en ese salón. También el acto no debería de ser en el MUSAC, porque en realidad en donde se entregó el decreto de autonomía fue en el Paraninfo. Y lo decís muy bien. Se entregó
porque fue firmado antes en el Palacio Nacional, cosa que también cometen error al decir, es que en el Paraninfo se firmó la autonomía. No, allí se celebró el 1 de diciembre de 1944. Eso es diferente, pero sí tenés razón, ahí es donde se tendría que seguir celebrando. Gracias. No, sí, ya no puedo agregar mucho, pero sí tal vez reflexionar un poquito sobre lo que para nosotros debiera representar esa autonomía. Es una gran responsabilidad. Los miembros de la universidad, los profesores, las autoridades administrativas, en fin, todos tenemos la responsabilidad de cumplir con el pueblo de Guatemala, que es en definitiva a quien nos debemos y quien financia esta universidad. En cualquier empresa, la gente piensa, bueno, mi jefe es el dueño. Bueno, pero ¿quién es el dueño de la Universidad de San Carlos? El pueblo de Guatemala, que es el que a través de sus impuestos nos mantiene. Por eso, la forma que tiene la universidad de devolver esto es con todos los servicios que hace, con las investigaciones que ofrece, con los CPS, y la verdad, la universidad siempre está presente. Las grandes tragedias del país, las más recientes, el terremoto del 76, los huracanes, las tormentas, allí está la universidad. Y es cumplir con esa responsabilidad. No es un altruismo, no, es nuestra obligación. Muchas gracias. Yo quiero agregar con eso de quién sostiene la universidad. Nuestra universidad era pobre, tan pobre que vendía hasta sus libros para obtener fondos. La autonomía nos dio esa posibilidad económica, Enrique lo explicó excelentemente, y la universidad creció. Fue su manera de crecer, no podía de otra manera. Y solo quiero recordarles que cuando surge la universidad hubo benefactores, dieron dinero para esto, pero aún así no alcanzaba y dijo el rey, yo voy a dar la otra parte que hace falta. Ay, sí, qué bonito. Pero ¿de dónde venía ese dinero? De los pueblos indígenas. De ahí venía. Y los pueblos indígenas sostuvieron la universidad por mucho tiempo. Y ahora, ya lo dijiste, es el pueblo, ya entramos todos, ¿verdad? Pero sí hay que reconocer esa parte también, que es muy sangre azul. Fue la universidad, pero el indígena la sostuvo mucho tiempo. Muchísimas gracias, realmente muchas gracias a cada uno de ustedes como disertantes en este conversatorio y generar este diálogo respecto a la historia de la universidad. Me parece que es de seguir profundizando, ¿no? Por ejemplo, en la época que mencionaba Enrique, de ahondar más en estos procesos, tanto de investigación como dar a conocer respecto a la historia de la universidad. Y estos conversatorios y el aniversario de la universidad este año, pues me parece que es la coyuntura perfecta para seguir ahondando en los mismos. A continuación haremos entrega de los diplomas correspondientes a cada uno de ustedes por su participación en este conversatorio. Muchísimas gracias y muchas gracias también a cada uno de los televidentes que están observando esta transmisión respecto a la historia de la USAC. Muchas gracias. A continuación hacemos entrega del diploma al doctor Aníbal Chajón por parte de la maestra Brenda Marroquín, directora de la Dirección General de Docencia, al doctor Enrique Gordillo Castillo por parte de la licenciada Gloria Juárez, jefa de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al magíster Maynor Carrera por parte de la maestra María del Rosario Espinosa, jefa de Cursos Libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradecemos a cada uno de los televidentes por continuar en la transmisión del conversatorio Historia de la USAC. Gracias a cada uno de los historiadores por compartirnos y transmitirnos esta pasión respecto a la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y los invitamos a cada uno de ustedes a continuar las transmisiones y los eventos que se tienen preparados para los festejos del 347 aniversario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.